quieres. Vale, perfecte, pues me contes un poquet per què esteu aquí. Hola, buenos días. Pues estamos aquí denunciando la actividad prostitucional que tiene licencia municipal en la ciudad de Valencia. Hay hoteles con su licencia de hotel, pero en las páginas web está claro que lo que hay es actividad prostitucional. Resulta que Valencia se adhirió a la red de municipios libres de trata con fines de explotación sexual y prostitución. Hay una serie de requisitos para formar parte de esa red. Uno de los requisitos es que tú tengas un compromiso político abolicionista y realices un itinerario abolicionista, donde queda claro que la prostitución no es una actividad como otra cualquiera que pueda aparentar ser un trabajo. Es una actividad claramente lesiva para las mujeres, es una actividad donde la violencia sexual se impone a las mujeres y que entonces tú vas a actuar de manera que no haya prostitución y desde luego menos avalada desde el ayuntamiento. Bueno, pues cuando hemos descubierto estas web, que el contenido es directamente prostitución, lo hemos remitido al ayuntamiento, a las concejalías respectivas y estamos aquí denunciando públicamente lo que ocurre. Hay un compromiso de este ayuntamiento de Valencia, lo que queremos es que lo cumpla. Si no tiene las medidas políticas que le hace falta, que las reclame al gobierno del Botánico. Si ellos carecen de toda esa herramienta política, la reclaman al gobierno del Botánico, que también ha firmado una PNL que promovió el Front Abolicionista del País Valencià contra la explotación sexual. Y ahí vuelve a estar ese compromiso político abolicionista y el desarrollo de normativa abolicionista. No se ha hecho, se ha firmado, se ha guardado en un cajón, se han puesto, hicieron la foto, se ponen la medallita de sí, somos abolicionistas. No es cierto, si tú no lo demuestras, no lo eres. Entonces lo que estamos reclamando son todas las iniciativas que se tienen que llevar a cabo, tanto porque el ayuntamiento forma parte de esa red de municipios libres de trata con fines de explotación sexual y prostitución, y por haber ratificado esa PNL contra la explotación sexual. En ambos documentos firmados por Ayuntamiento de Valencia, Gobierno del Botánico, se explica claramente lo que es la prostitución, violencia sexual sobre las mujeres y el compromiso político de no avalarlo para nada y de señalar a los creadores de esa violencia, proxenetas y prostituidores, puteros, claramente. Entonces, lo que vemos es la incongruencia. Por favor, no nos digan para luego no hacer. Lo que reclamamos es el hacer esas medidas y esas decisiones. Y estamos aquí denunciándolo, porque las palabras son muy buenas, pero las acciones no las hemos encontrado. Entonces, si se firman compromisos y se queda bien con el movimiento abolicionista, lo que reclamamos es el hacer para de verdad quedar bien con el movimiento abolicionista y sobre todo no seguir dañando a niñas y a mujeres, porque además cada vez la demanda de los prostituidores va a chicas más jóvenes y menores. Bueno, hemos visto ya con el tema de las menores que estaban bajo tutela, que las buscaban, que las mafias han ido a por ellas porque los prostituidores las demandan. Sin demanda de los prostituidores no se agrede sexualmente a las menores. Pues todo ese tipo de cosas ya hay que darles una solución política. Reclamamos medidas políticas. ¿Tienes algo más? Molt bé. Sí, bueno, l'Ajuntament vos ha traslladat que no pot fer res o com està aquest tema? El ayuntamiento nos ha dicho que muy bien las denuncias y a partir de ahí lo que no vemos es nada más. Han recibido las denuncias, sí, nos dicen que hemos recibido vuestras denuncias. Nada, ya está. A partir de ahí no hay declaraciones del ayuntamiento, no hay una reunión para decirnos no tenemos herramientas, ¿vale? Pues conjuntamente podría haber alguien aquí diciendo nos falta la herramienta política. ¿Por qué no hay esa valentía de decir es que si nuestro gobierno del Botánico no nos da una herramienta política, un desarrollo normativo autonómico abolicionista, claro, estamos un poquito con las manos atadas? Pues reclámenlo, tendrán nuestro apoyo. Que haya alguien aquí, se viene con nosotras y dice me hace falta ese soporte político abolicionista que el gobierno del Botánico dijo que sí, que se comprometía. Démelo, porque mire lo que me está pasando. Ese compromiso, ese contacto no está. Entonces eso es lo que estamos reclamando. Si necesitan que nosotros estemos allí reclamando conjuntamente, claro que lo hacemos. Pero estamos solas. Estamos solas cuando se supone que estamos en un ayuntamiento muy progresista y feminista y con un gobierno del Botánico muy progresista y muy feminista. No lo encontramos.
La prevención del daño no está. Atender de forma integrada a las víctimas, claro, pero ¿cómo previenes ese daño, esa labor? Es obligación de nuestros poderes públicos. No está. La prevención no se toca nunca y necesitamos esa prevención. Y esa prevención viene de las medidas abolicionistas, no hay otra. La regulación no previene. Las políticas abolicionistas son la prevención, la garantía de esa vida buena que todas niñas y mujeres necesitamos y reclamamos. Y la PNL a partir de la PNL nos ha desenvolupado ahí. Claro, porque ahí había prevención, sanción a prostitutores y claro, la atención integral, solamente atención integral, ni sanción a prostitutores, ni esas medidas de prevención claras y la tipificación de la prostitución como violencia sexual no está. La estrategia valenciana contra casi todas las violencias sexuales no tipifica la prostitución como violencia sexual. A partir de ahí no hay prevención. No hay prevención porque tienes a víctimas no hay prevención. Sin eso no hay compromiso policial. No. Se han quedado ahí en ese punto. Exactamente. Y el foro todo eso se queda en atención integral a las víctimas, a las mujeres dañadas. Necesitamos que no haya daño. Necesitamos que no vengan más mujeres. Tú sacas a dos de las redes de trata y entran cinco. No habrá recursos en el mundo para poder atender. Necesitamos que no entren las mujeres porque son dañadas. El daño está claro. Tenemos los informes del mundo ya reacciones de desaclaramiento de los daños, los físicos, los psicológicos, en qué consiste, muchísimo, lo duro que es el trabajo de recuperación que evita todo este daño. Lo necesitamos, no hay. De manera de que la prevención esté ahí, es lo que reclamamos ya. Paralelo, la atención y la prevención, el señalamiento a quienes hacen daño. Prostitutas, en primer lugar, son violadores. Proxenetas. No son clientes. No hay proxenetas. Son violadores. Ahora, no son clientes. Son violadores. No son clientes. Son violadores. Uno, varios que señalados. Son violadores. Nosotras hemos dado todos los violadores que tienen que cumplirse por los poderosos políticos. Nosotras siempre vamos dándoles la información. Lo recogemos, lo tratamos, lo enviamos. Todo ese paso ya lo hemos hecho. Ahora